Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el último tema que tenemos en el curso de Fundamentos de Síntesis Orgánica, que vendría siendo ácidos carboxílicos y sus derivados. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito acerca de los ácidos carboxílicos, sus reacciones, cómo prepararlos, y posteriormente vamos a ver las reacciones de los derivados y su reacción característica, que es la sustitución nucleofílica acílica. Entonces vamos a comenzar hablando primero de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos químicos que tienen el grupo funcional carboxilo, ¿sí? Tienen este grupo funcional, y esta R puede ser una cadena alifática o una cadena aromática, y se caracterizan porque tienen un comportamiento ácido, ¿sí? En cierto momento, los ácidos, en ciertas circunstancias, los ácidos pueden disociar ese protón que tienen en el grupo carboxilo y liberarlo en forma de protón. ¿Sí? ¿Por qué pueden llegar a cabo esta disociación del protón? Porque a final de cuentas, cuando se disocia el protón, la carga negativa que queda en el oxígeno es fácilmente estabilizada por resonancia en el grupo carboxilo, en el carboxilato resultante. Entonces, por esta estabilización por resonancia, los carboxilos son buenos ácidos. Si los comparamos con los ácidos inorgánicos, en realidad son malos ácidos, pero en cuestión de compuestos orgánicos, relativamente son buenos ácidos. Entonces, bueno, estos son los ácidos carboxílicos. De nuevo nos volvemos a encontrar con grupos funcionales que tienen un grupo carbonilo, ¿sí? Aquí está el grupo carbonilo, si dejamos de lado el hidroxilo, y volvemos a tener casi las mismas características que veíamos en aldehídos y cetonas para los grupos carbonilos, donde carbono está polarizado de manera parcial positiva y oxígeno de manera parcial negativa. Sin embargo, aquí podemos ver que puede contribuir un segundo grupo a la estabilización o no de este carbono del carbonilo. Este grupo que está aquí, por ejemplo, en el hidroxilo que está aquí, tiene la capacidad de contribuir y estabilizar esta carga positiva en cierto momento dado, porque a final de cuentas tiene un par de electrones que por resonancia podría compartirle a ese carbono, estabilizando un poco su carga positiva, ¿sí? Generándonos esta estructura resonante, esta forma contribuyente de resonancia. Entonces le podría compartir un par de electrones, y pues relativamente eso estabiliza un poco a la carga positiva parcial que está en el carbono del carbonilo. Entonces, en el caso de los ácidos carboxílicos y sus derivados, vamos a tener, como les menciono, esta carga parcial positiva en ese carbono del carbonilo, pero vamos a tener que ver cuidadosamente el grupo que está al lado de ese carbono para ver si va a estabilizar o no va a estabilizar ese carbono, y en base a eso vamos a ver quién es más reactivo entre ellos. Vamos a poder hacer una comparación de reactividades entre ellos. Entonces, bueno, antes de hablar de las reacciones de los ácidos carboxílicos, vamos a hablar de cómo se obtienen los ácidos carboxílicos. Esta reacción ya la hemos visto antes en el apartado de los aromáticos, y vemos que cuando tenemos un alquilbenceno, por ejemplo, un alquilbenceno, y le hacemos una oxidación con permanganato de potasio o con dicromato de potasio en ácido sulfúrico y agua, podemos llegar a la obtención de ácidos carboxílicos pegados directamente al anillo aromático, ¿sí? Independientemente de la longitud del alquilbenceno, ¿sí? De la cadena hidrocarbonada que esté pegada al benceno, siempre nos va a resultar un solo ácido carboxílico, un solo grupo, un grupo de un carbono de ácido carboxílico pegado al anillo aromático. Eso lo podemos ver aquí en el ejemplo que les muestro abajo. Tenemos el 3-metoxi-4-nitrotolueno, ¿sí? Aquí tenemos un grupo nitro que no es reactivo en esas condiciones de oxidación, y tenemos el grupo metoxi que tampoco es reactivo en esas condiciones de oxidación, pero el que sí es reactivo es este metilo que está pegado a la cadena, al anillo aromático, ¿sí? En el primer paso se hace una oxidación con permanganato de potasio y iones hidróxido, ¿sí? Un medio básico, y en un segundo paso se hace una protonación, ¿sí? Se le pone un medio ácido, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto? La oxidación de ese metilo por un ácido carboxílico. Y si este metilo hubiera sido un etilo, un propilo, etcétera, aún así nos hubiera dado el mismo resultado. Solo la incorporación de un solo carbono de ácido de carboxilo, ¿sí? No importa qué tan grande sea la cadena, siempre nos va a dar un solo carbono. Muy bien.
Otra forma de llegar a los ácidos carboxílicos es a través de la oxidación de alcoholes, ¿sí? Un alcohol primario, tiene que ser específicamente primario, yo lo puedo llevar hasta un ácido carboxílico mediante una oxidación con permanganato de potasio o con dicromato de potasio, con las mismas condiciones con las que oxidaba básicamente el alquilbenceno. Y con esas condiciones puedo llevarlo hasta un ácido carboxílico, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo de abajo un 2-terbutil 3,3-dimetil 1-butanol, ¿sí? Vemos que a final de cuentas tenemos un alcohol primario en esta parte que está aquí, porque este carbono, que es el que está aquí, solo está unido a un solo grupo R. Entonces tenemos un alcohol primario. Muy bien, cuando yo le hago la oxidación con ácido crómico, en este caso, que también es otro agente oxidante que podemos utilizar, ácido crómico, agua y ácido sulfúrico, se me oxida ese OH hasta un ácido carboxílico, generándome el 2-terbutil 3,3-dimetil ácido 2-terbutil 3,3-dimetil butanoico, ¿sí? Otra forma de llegar hacia los ácidos carboxílicos es a través de la oxidación de los aldehídos, ¿sí? Los aldehídos también se pueden oxidar con un agente oxidante de los que ya mencionamos anteriormente y me pueden llegar a dar un ácido carboxílico. En este caso, en el ejemplo de abajo, están oxidando el furano 2-carbaldehído, ¿sí? Aquí lo tenemos, el grupo aldehído. Y con este agente oxidante, que es el dicromato de potasio medio ácido, se me oxida a ácido 2-furano carboxílico. Y listo. Y bueno, un cuarto método para llegar a la síntesis de ácidos carboxílicos es utilizar reactivos de Grignard para alquilar el dióxido de carbono. ¿Cómo se lleva a cabo este método? Bueno, primero que nada yo tengo que tener un reactivo de Grignard ya preparado, como siempre lo hemos hecho, que es la reacción de un halogenuro de alquilo reaccionando con éter y magnesio, principalmente el magnesio, si no se puede llevar a cabo la formación de este reactivo organometálico. Entonces ya tengo mi reactivo de Grignard y simplemente lo hago reaccionar con dióxido de carbono en éter dietílico. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden que aquí en los reactivos de Grignard la cadena R, el carbono directamente enlazado al magnesio, es el que tiene los electrones de desenlace y los puede utilizar en forma como si fuera un carbanión, se puede comportar como si fuera un carbanión para atacar al carbono del dióxido de carbono, como se está viendo en la imagen. Al atacarlo se va a unir directamente a este carbono del dióxido de carbono, pegándose y generándonos un carboxilato de halomagnesio, ¿sí? Aquí lo vamos a tener. Después, posteriormente, con un medio ácido se nos convierte a un ácido carboxílico, porque esto se va a retirar y se nos va a protonar nuestro carboxilato a ácido carboxílico. Entonces se pueden llegar a obtener ácidos carboxílicos utilizando el reactivo de Grignard cuando lo hacemos reaccionar con un dióxido de carbono. Y algo interesante es que, por ejemplo, este método nos permite llevar a cabo síntesis de ácidos carboxílicos con un carbono más de los que partimos en la materia prima. Por ejemplo, en el reactivo de Grignard yo tengo R, ¿sí? La cadena R, que puede ser de diferente número de carbonos, pero al hacerlo reaccionar con el dióxido de carbono, en el producto final tengo R más el carbono del dióxido de carbono, que en este caso el dióxido de carbono fue el que se convirtió en el grupo carboxilo. Entonces me permite generar ácidos carboxílicos con un carbono más que la cadena R que tenía el reactivo de Grignard. Por ejemplo, aquí tenemos en los ejemplos de abajo, tenemos en la izquierda la reacción del 2-clorobutano con, en un primer paso, magnesio y dietiléter para generar el reactivo de Grignard, ¿sí? Entonces aquí se me va a poner el reactivo de Grignard. Y en un segundo paso se hace reaccionar con con dióxido de carbono. Y entonces este carbono que está aquí, ¿sí? Es el que va a venir a atacar al dióxido de carbono. Y entonces lo que vamos a obtener es que tengo la cadena original que pertenecía al reactivo de Grignard más un carbono extra. Y ahora es que era el de dióxido de carbono, pero ahora es el del carboxilo. Y en el tercer paso, el medio ácido, o en este caso están usando agua para protonar de vuelta al carboxilo. En el ejemplo de la derecha, por ejemplo, tenemos este halogenuro que tenemos aquí, ¿sí? Es un halogenuro de arilo, por ejemplo, es un aromático. Lo hacemos reaccionar con magnesio y dietíléter para generar el reactivo de Grignard. Y después, aquí se nos va a generar la carga parcial negativa que vemos en los reactivos de Grignard. Y este va a ser el carbono que va a atacar al dióxido de carbono. Y entonces en el producto vamos a tener la cadena R que pertenecía directamente al reactivo de Grignard
y el carbono del CO2, que ahora es el del carboxilo. Entonces este método, como les menciono, nos permite sintetizar ácidos carboxílicos con un carbono extra a la materia prima que teníamos en el reactivo de Grignard. Muy bien, vamos a continuar con un quinto método para la síntesis de ácidos carboxílicos y que más adelante vamos a ver su mecanismo, que es la hidrólisis de cianuros. ¿Sí? En este método, un cianuro o un nitrilo, como también se les conoce, es hidrolizado utilizando agua y un medio ácido y calor para convertirlo en un ácido carboxílico y un ion amonio. Entonces este método también me permite llevar a cabo la síntesis de ácidos carboxílicos y pues bueno, aquí lo único importante que hay que mencionar es que el carbono que pertenece al grupo del nitrilo es el que se va a convertir próximamente en el carboxilo, ¿sí? en el carboxilo. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo donde tenemos el cloruro de bencilo, ¿sí? Y se hace reaccionar con cianuro de sodio en DMSO. Básicamente aquí está ocurriendo una reacción SN2, ¿sí? Porque tenemos un nucleófilo fuerte, un medio aprótico y tenemos un halogenuro de alquilo primario. Entonces hay una reacción SN2 que es donde se intercambia el cloruro por el cianuro. Aquí ya tenemos el cianuro de bencilo. Muy bien, ¿qué sigue? La hidrólisis de los cianuros. Al hidrolizar el cianuro con medio ácido, agua y calor, el cianuro se nos hidroliza y se nos convierte en un carboxilo. Y entonces ya tenemos el ácido fenilacético. Y listo, ya llegamos a la síntesis de ácido carboxílico. En el ejemplo de abajo, por ejemplo, tenemos un 1,3-dibromopropano que se hace reaccionar con cianuro de sodio en agua, igual por una SN2, para hacer la disustitución de cada bromo por un cianuro, ¿sí? Por un nitrilo. Aquí ya tenemos el producto donde tenemos los dos cianuros incorporados a la molécula por la reacción de sustitución. Y después la hidrólisis de estos cianuros con ácido clorhídrico y agua con calor para llevar a cabo la generación de este ácido dicarboxílico. Muy bien, ahora vamos a comenzar un poquito hablando de las reacciones que pueden llegar a sufrir los ácidos carboxílicos. Algunas reacciones importantes que tenemos que tener en cuenta para poder entender el apartado que sigue, que es el de los derivados de ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos tienen la capacidad de convertirse en cloruros de acilo, ¿sí? ¿Qué es un cloruro de acilo? Básicamente es una estructura muy parecida a un ácido carboxílico, solo que en lugar de un hidróxido tiene presente un halógeno, ¿sí? Que aquí lo voy a representar con X, donde X puede ser cloro, puede ser bromo, o puede ser yodo, pero es muy raro que se utilice yodo, ¿sí? Lo más común es que se utilice bromo o cloro, ¿sí? Ese es un halogenuro de acilo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí lo que se está haciendo reaccionar es un ácido carboxílico, ¿sí? De cadena R con el cloruro de tionilo. Y al hacer esta reacción me va a generar un cloruro de acilo. Se me va a generar dióxido de sulfuro y ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, como le quieran decir. Entonces, de esta manera podemos llevar a cabo la conversión de ácidos carboxílicos en cloruros de acilo si utilizamos cloruro de tionilo, ¿sí? En este caso, solo yo mencioné halogenuros de acilo, pero si utilizamos cloruro de tionilo siempre se nos va a generar cloruros de acilo, es decir, aquí en esta X siempre va a ser un cloro. Aquí abajo tenemos un ejemplo, tenemos el ácido M-metoxifenilacético, ¿sí? Tenemos este ejemplo que está aquí, tenemos un ácido carboxílico, se hace reaccionar con cloruro de tionilo y lo que se me genera es un cloruro de M-metoxifenilacetilo, ¿sí? Muy bien. Ahora también podemos llevar a cabo la reducción de los ácidos carboxílicos con hidruro de litio y aluminio, que aquí forzosamente es el hidruro de litio y aluminio, porque el borohidruro de sodio y el cianoborohidruro de sodio no me sirven para llevar a cabo esta reducción. Tiene que utilizarse un agente reductor fuerte. Y al utilizar este agente reductor fuerte, yo puedo llevar los ácidos carboxílicos hasta un alcohol primario. ¿Cómo se hace esta reacción? Básicamente en un primer paso se tiene que poner el hidruro de litio y aluminio, ¿sí? Con dietiléter, como solvente. La verdad es que el dietiléter puede variar dependiendo del tipo de ácido carboxílico que estemos utilizando. Y en un segundo paso, agua para protonar al carboxilato que se me va a generar. ¿Sí? Acá abajo tenemos un ejemplo de eso. Tenemos al ácido paratrifluorometilbenzoico, ¿sí? Que se hace reaccionar con dietiléter y posteriormente con agua en un segundo paso para llevarme hasta el alcohol paratrifluorometilbenzoilo, ¿sí? Entonces esta reacción me permite llevar a cabo la reducción de los ácidos carboxílicos hasta los alcoholes primarios, ¿sí?
pasando por los aldehídos, pero la reacción no se detiene en aldehído y continúa hasta los alcoholes. Entonces, y bueno, este mecanismo es muy parecido al que veíamos con los aldehídos, de hecho se parece muchísimo. Entonces, no voy a profundizar en el mecanismo. Muy bien, también una reacción característica de los ácidos carboxílicos es la esterificación de estos para convertirlos a ésteres, obviamente. ¿Sí? En esta reacción se hace reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido para llevar a cabo la síntesis de un éster y que se me libere el hidróxido en forma de agua. Aquí tenemos un ejemplo de esa reacción. Tenemos el ácido benzoico que reacciona con metanol en medio ácido, en este caso ácido sulfúrico, para llevar a cabo la síntesis del compuesto metilbenzoato. Y listo, ya se me sintetizó nuestro éster. Más adelante vamos a hablar acerca de estos mecanismos porque los quiero juntar todos en los derivados de ácidos carboxílicos, pero tengan en cuenta estas reacciones de los ácidos carboxílicos. Y bueno, una reacción que también es importante para los ácidos carboxílicos, más que nada en la síntesis de ácidos carboxílicos por éster malónico, es la descarboxilación del ácido malónico, donde tenemos este ácido dicarboxílico que, sometiéndolo a una temperatura relativamente elevada de 150 grados aproximadamente, se promueve su descarboxilación para que salga dióxido de carbono y que quede el ácido acético, que quede el otro carboxilo como en forma de ácido carboxílico. Por ejemplo, aquí vamos a tener un ácido dicarboxílico, el ácido malónico. Entonces, conforme se va calentando, ¿sí? La sustancia, se promueve su descarboxilación. Aquí tenemos un mecanismo propuesto, aproximado, donde podemos ver un ataque nucleofílico. Podemos ver que el oxígeno rompe el enlace con el hidrógeno para formar un doble enlace. Se rompe un enlace entre el carbonilo y el CH2 que está aquí, el metileno que está aquí, para formar un doble enlace con este carboxilo. Y posteriormente este oxígeno rompe el doble enlace para formar un enlace con el hidrógeno, de tal manera que se nos genera la forma enólica del ácido acético. Esta forma enólica del ácido acético sufre una tautomerización y se convierte rápidamente al ácido acético, que es más estable. Entonces es rara la descarboxilación en los ácidos carboxílicos sencillos, es decir, los que solo tienen un grupo carboxilo, pero en los ácidos carboxílicos como el ácido malónico, por ejemplo, o que tienen, sí, que son dicarboxílicos, sí se puede dar bastante bien este tipo de descarboxilaciones. Muy bien, vamos a continuar ahora sí con los derivados de ácidos carboxílicos. Aquí tenemos a los derivados de ácidos carboxílicos que vamos a tratar el día de hoy de manera breve, porque esto es vamos a decir así, un video introductorio. Aquí tenemos al cloruro de acilo, ¿sí? Pero como les digo, puede haber bromuros también, solo que en este caso nos vamos a enfocar más en los cloruros porque se suele utilizar mucho el cloruro de tionilo, entonces nos vamos a centrar más en los cloruros. Aquí tenemos el cloruro de acilo, tenemos el anhídrido de ácido y tenemos el éster y la amida. ¿Sí? Todos comparten casi la misma estructura, donde tenemos un carbonilo R, ¿sí? Un acilo, este es el grupo acilo, tenemos aquí el grupo acilo, todos comparten el grupo acilo, y lo único que los diferencia es el grupo que está al lado o enlazado al carbono del carbonilo, de ese grupo acilo. En este caso tenemos un halógeno, un cloro. En este caso tenemos un alcóxido, un O-carboalcóxido, si no mal recuerdo el nombre, pero bueno, es un oxígeno directamente enlazado a este carbono del carbonilo. Aquí sí tenemos un alcóxido, estoy seguro de eso. Y acá tenemos un nitrógeno enlazado directamente a este carbono, ¿sí? Entonces, todos varían en función de quién es el grupo o el átomo que está enlazado a el carbono del carbonilo, ¿sí? Si tenemos un nitrógeno, estamos hablando de una amida. Si tenemos un oxígeno con una R, estamos hablando de un éster. Si tenemos un oxígeno enlazado a otro carbonilo, ¿sí? Un oxígeno enlazado a otro grupo acilo, entonces tenemos un anhídrido. Y si tenemos un cloro, estamos hablando de un cloruro de acilo, ¿sí? Entonces, estos reactivos, estos compuestos, estas familias, tienen reacciones características cada una y normalmente suelen reaccionar de la misma manera. Todos reaccionan a través de la sustitución nucleofílica
acílica, ¿sí? Creo que aquí está, aquí la vamos a mencionar, pero todos reaccionan de esta manera, por la sustitución nucleofílica acílica. Y de hecho podemos incluir por ahí también a los ácidos carboxílicos, porque los ácidos carboxílicos también tienen esa misma estructura. De hecho muchas veces se les incluye dentro. Tienen aquí el grupo acilo, y lo único que lo caracteriza el ácido carboxílico pues es el hidróxido, ¿no? Entonces se puede decir que está al mismo nivel que el éster, porque es muy parecido al éster. Muy bien, entonces vamos a continuar. Todos estos reactivos, todos los derivados de ácidos carboxílicos y los ácidos carboxílicos tienen la capacidad de reaccionar por sustitución nucleofílica acílica, ¿sí? Donde aquí podemos ver este grupo acilo que está aquí y este grupo X. Aquí este grupo X puede ser hidroxilo, puede ser OR como en los ésteres, puede ser O acilo como en los anhídridos, o puede ser NR como las amidas, como las amidas, etcétera. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los ácidos de los derivados de ácidos carboxílicos o los ácidos carboxílicos que ya mencionamos. Donde aquí lo que va a ocurrir es que un nucleófilo que puede tener carga negativa o que puede tener pares de electrones va a atacar básicamente ese carbono del carbonilo. Déjenme lo vuelvo a rayar por aquí. Lo que va a pasar es que este nucleófilo va a atacar básicamente a este carbono que está aquí. Este oxígeno va a recoger el par de electrones, ¿sí? Eso va a pasar en un primer paso, y en un segundo paso el oxígeno va a volver a bajar el par de electrones y va a salir este sustituyente que ya tenía. Entonces el producto nos va a resultar en el nucleófilo ahora enlazado al carbono, ¿sí? Del grupo acilo inicial, y el grupo X, en este caso representado con la X, va a salir en forma de sal o en forma de ácido o en una forma protonada, dependerá del tipo de grupo que estamos hablando en X y del nucleófilo que hayamos utilizado, ¿sí? Pero básicamente se sustituyó X por el nuevo nucleófilo, por eso se conoce como sustitución nucleofílica, y acílica porque estamos llevando a cabo la sustitución nucleofílica en un grupo acilo, ¿sí? Ahora el orden de reactividad de los derivados de ácidos carboxílicos en la sustitución nucleofílica pues es el que sigue. Normalmente las sustancias más reactivas suelen ser los cloruros de acilo, ¿sí? Estos son los más reactivos, y luego posteriormente le siguen en reactividad los anhídridos de ácido, y luego posteriormente le siguen en reactividad los ésteres, y luego finalmente le siguen en reactividad las amidas. Las amidas son las menos reactivas. Y de hecho algunos dicen que los ésteres y los ácidos carboxílicos tienen casi la misma reactividad, ¿sí? Entonces bueno, vamos a ponerlas por ahí encimita de los ésteres porque son casi equivalentes. Muy bien, entonces vamos a tener ese orden de reactividad. Los cloruros de acilo van a ser los más reactivos, luego los anhídridos, y luego los ésteres y los ácidos carboxílicos en el mismo nivel, y las amidas finalmente las menos reactivas. ¿Por qué se dan esos órdenes de reactividad? De hecho aquí tenemos esta imagen que está ilustrando el orden de reactividad. Básicamente se da ese orden de reactividad, aquí lo podemos ver, la menos reactiva es la amida, y luego el éster, y luego el anhídrido, y luego el cloruro de acilo. Aquí podemos ver que la reactividad está subiendo hacia arriba, subiendo, vamos a decirlo así nada más. Y podemos ver que entre más reactivo es un derivado de ácido carboxílico, tenemos que hay una menor estabilización en el grupo carbonilo. De hecho eso lo podemos ver en la columna de la derecha, en el extremo derecho, ¿sí? Conforme baja la estabilización del grupo carbonilo, es más reactivo el derivado de ácido carboxílico del que estamos hablando. Entonces aquí podemos ver que influye mucho la estabilización del grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo no es lo suficientemente estabilizado por el grupo que está pegado a él, entonces va a ser más reactivo. Y si si se estabiliza muy bien por el grupo que está pegado a él, entonces va a ser más reactivo, menos reactivo. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Aquí tenemos cómo pueden contribuir los derivados los sustituyentes a estabilizar este carbonilo del grupo acilo. Bueno, aquí por ejemplo la X puede ser cualquier grupo que tengamos por ahí de los derivados de ácido carboxílico. Podemos ver que
dentro de las estructuras resonantes de esta estructura, el oxígeno puede tomar el par de electrones y generar esta especie donde tiene carga negativa el oxígeno porque tomó el par de electrones, y el carbono se quedó sin un par de electrones y por eso se quedó con carga positiva. Entonces aquí el grupo X puede actuar para estabilizar esa carga positiva. Entonces la reactividad de los derivados de ácidos carboxílicos va a depender de qué tan bueno es X para estabilizar esa carga positiva en el carbono. Si es muy bueno el grupo estabilizando esa carga positiva, entonces no va a ser tan reactivo, porque esa carga positiva no va a ser tan intensa como para hacer reaccionar tan rápido al compuesto. Si no es lo suficientemente bueno en estabilizar esa carga positiva, entonces sí va a ser muy reactivo el compuesto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar primero el caso de los derivados del cloruro de acilo. Tenemos esta estructura que está aquí. Y ya sabemos que el cloruro pues tiene 3 pares de electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el oxígeno tiene la capacidad de recoger el par de electrones para generar la otra estructura resonante. Y entonces me generaría, por ejemplo, esta estructura que tenemos aquí, donde el carbono tiene la carga positiva y aquí está el cloruro. Entonces el cloruro le podría compartir un par de electrones. Sí le podría compartir un par de electrones por resonancia. Y entonces lo que me generaría sería lo siguiente. Olviden, esto ya no está. Está así. Tenemos esta estructura. Muy bien. Vamos a ponerla de los siguientes grupos y ahorita comparamos los efectos electrónicos que hay entre cada uno de ellos. Vamos a poner los del anhídrido, por ejemplo. Tenemos este así, este tiene 2 pares de electrones aquí. Este está así y entonces nos va a generar esto así. ¿Sí? Se va a localizar de vuelta el oxígeno y entonces el otro oxígeno le puede compartir un par de electrones. Muy bien. Ahora vamos a poner la de los ésteres. Primero vamos a comparar estas 3 y al final comparamos la de las amidas, para que vean la diferencia. Los ésteres, aquí voy a poner R aquí, este está así. Y bueno, pasa lo mismo, el oxígeno localiza los electrones hacia él y entonces me va a generar un carbono con carga positiva, porque el oxígeno se va a cargar de manera negativa. Y entonces me generaría, o me permitiría que el oxígeno de al lado le pueda donar un par de electrones para estabilizarlo por resonancia. Entonces se me generaría esta estructura que tenemos aquí. Muy bien. Y vamos a ver si cabe acá el de las amidas. Voy a poner por acá. Muy bien, pasa lo mismo, este oxígeno coge un par de electrones, me genera aquí esto así. Entonces este puede localizar un par de electrones hacia esta y entonces me puede contribuir a la estabilización. Muy bien, básicamente esos serán los 4 derivados de ácidos carboxílicos y de hecho si quieren pueden incluir ustedes ahí a los ácidos carboxílicos. Vamos a ponerlo por ahí para que lo tengan también. Recuerden, este se localiza hacia acá, me genera entonces esta estructura que tenemos por acá. Este me puede donar para estabilizar por resonancia y entonces llegamos a esto. Muy bien, ahí tenemos todos los derivados de ácidos carboxílicos y el ácido carboxílico incluyendo. Aquí tenemos los cloruros de acilo.
Acá tenemos los anhídridos. Acá tenemos los ésteres. Acá tenemos los ácidos carboxílicos. Estaba escribiendo medio feo. Y las amidas. Tenemos todos los derivados y el ácido carboxílico. Ok, ¿por qué se muestra esta diferencia en cuanto a reactividad entre los diferentes derivados de ácidos carboxílicos y el ácido carboxílico? Si todos tienen la capacidad, a final de cuentas, de contribuir con la estabilización de ese carbono por resonancia. Todos pueden donarle un par de electrones, a final de cuentas, porque todos tienen pares de electrones. El cloruro, el oxígeno y el nitrógeno tienen pares de electrones que pueden donar. Entonces, ¿por qué vemos que los cloruros de acilo son los más reactivos y que los menos reactivos son las amidas? Bueno, porque a pesar de que el cloruro de acilo, por ejemplo, puede donarle con el cloro, aquí lo podemos ver en este paso que está aquí, a pesar de que el cloro puede donarle un par de electrones al carbono que está positivo para que cumpla su octeto, esa donación de electrones, ese compartir de electrones que está llevando a cabo el cloro no es óptimo, porque el carbono y el cloro, el carbono y el cloro no están en el mismo periodo de la tabla periódica, ¿sí? No están en el mismo periodo. El carbono pertenece al periodo 2 y el cloro pertenece al periodo 3, y entonces el solapamiento que hay entre orbitales, por ejemplo, no es óptimo, porque el cloro es un átomo muy grande y está muy largo en comparación con el carbono. Entonces ese solapamiento de orbitales, para que se dé este compartimiento de electrones del cloro al carbono, no se da de manera óptima. Sí se puede dar, pero no se va a dar de manera óptima. Y entonces esa estabilización del cloro sobre el carbono no va a ser tan efectiva, ¿sí? Además, tenemos que considerar que el cloro es un átomo electronegativo. A final de cuentas, pues está en la familia de los halógenos y no contribuye tanto con la estabilización por resonancia. Y además, como es electronegativo, a final de cuentas va a estar atrayendo un poco los electrones del enlace entre el carbono y el cloro, de tal manera que incluso puede intensificar un poco más la polarización sobre ese carbono, porque no está contribuyendo muy bien con la estabilización por resonancia, pero sí está quitándole electrones por electronegatividad de ese carbono. Y entonces por eso es el más reactivo, porque esa carga positiva es la peor estabilizada que hay entre los derivados de ácidos carboxílicos. Ahora vamos con los anhídridos. ¿Qué pasa con los anhídridos? Bueno, en el caso de los anhídridos, aquí el oxígeno, por ejemplo, en el segundo caso, los anhídridos, cuando el oxígeno le dona al carbono, aquí el oxígeno sí le puede donar bastante bien, porque está en el mismo periodo y tienen tamaños muy parecidos, ¿sí? Entre orbitales. Entonces el oxígeno, los orbitales del oxígeno se pueden solapar bastante bien con el carbono, de tal manera que al compartirle los electrones se va a dar de manera adecuada. ¿Sí? El compartir los electrones se va a dar de manera adecuada, y entonces sí va a contribuir con una estabilización por resonancia. Además, de hecho, aquí tienen que tener en cuenta algo: el oxígeno de hecho es más electronegativo que el cloro, porque no contribuye a desestabilizar ese carbono positivo. Pues porque como aquí se está dando de manera adecuada el solapamiento entre orbitales, entre el oxígeno y el carbono para compartir electrones, este efecto de estabilizar la carga positiva supera al efecto desestabilizador que tiene la electronegatividad. Ahora, a pesar de eso, a pesar de que el oxígeno aquí le pueda compartir sus electrones, no es lo suficientemente, no se estabiliza lo suficientemente bien ese carbono positivo, porque tienen que tomar otra cosa en cuenta. Los anhídridos de ácidos carboxílicos tienen dos grupos acilo. Entonces, ese oxígeno que está en medio tiene que estabilizar dos carbonos, ¿sí? El carbonilo de la izquierda y el carbonilo de la derecha, y de la misma manera por resonancia. Entonces, ese oxígeno no puede donarle completamente, o bueno, no completamente, sino no puede estabilizar de manera tan efectiva los dos carbonos de los carbonilos que tiene, como por ejemplo los ésteres o los ácidos carboxílicos, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en el caso de los anhídridos, a pesar de que sí estabilizan un poco mejor a los carbonos por ese oxígeno que tienen, como quiera siguen siendo muy reactivos, porque ese oxígeno tiene que estabilizar a dos carbonos de acilo. Entonces, pues no se da la estabilización tan eficazmente como en los ésteros o en los ácidos carboxílicos, ¿sí? Por eso siguen siendo los anhídridos muy reactivos.
En el caso de los ésteres, aquí este oxígeno ya no tiene que estabilizar otro grupo acilo, solamente tiene que estabilizar un grupo acilo. Y aquí volvemos a lo mismo, el oxígeno puede solapar bien sus orbitales con los del carbono y por ende estabilizar muy bien a ese carbono. Por eso los ésteres están justo debajo de los anhídridos. Y los ácidos carboxílicos están al mismo nivel que los ésteres, porque ambos oxígenos solo tienen que estabilizar un grupo acilo. Y al final tenemos a las amidas, porque las amidas ya sabemos que son los derivados de ácido carboxílico más estables, los menos reactivos. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el nitrógeno es un mejor donador de electrones, porque no es tan electronegativo como el oxígeno. Al ser menos electronegativo que el oxígeno, él puede donar de mejor manera sus electrones para estabilizar esa carga positiva. Y entonces, además tengan en cuenta que el nitrógeno está en el mismo periodo que el carbono y por ende sus orbitales se pueden solapar de mejor manera. Entonces se pueden solapar bien sus orbitales entre el nitrógeno y el carbono y es mejor donador de electrones que el oxígeno. Entonces estabiliza de mejor manera esa carga positiva que ya tiene el carbono. Entonces las amidas por eso son las más estables y las menos reactivas. Esos son los fundamentos que hay detrás de la reactividad de estos derivados y del ácido carboxílico. Entonces ahorita vamos a ver reacciones características de cada derivado y pues los productos que generan. Normalmente las reacciones más características de estos son sus interconversiones entre ellos. Por ejemplo, ese es el mecanismo por el que reaccionan, que ya lo habíamos visto un poquito, pero ahorita lo vamos a ver como quiera. Bueno, vamos a verlo de una vez. Aquí es lo que ocurre. Dijimos que lo que iba a pasar es que el nucleófilo va a atacar a este ácido carboxílico derivado de ácido carboxílico. El oxígeno va a recoger el par de electrones, como veíamos con los aldehídos, de hecho, y las cetonas. Y se nos va a generar un intermediario tetraédrico, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, este derivado tetraédrico, este intermediario, que es un intermediario tetraédrico, después, posteriormente, de hecho aquí el oxígeno va a generar una carga negativa, que se puede protonar al quitarle un protón a una especie que ande por ahí, ¿sí? Posteriormente el oxígeno va a regresar el par de electrones para formar el doble enlace y lo que vamos a tener es la salida del grupo X original y la permanencia del nucleófilo que acaba de entrar. Ahora, normalmente las reacciones que vamos a ver con los derivados de ácido carboxílico, por ejemplo, es son estas. Normalmente nosotros podemos llevar a cabo la síntesis de un cloruro de acilo, ¿sí? De acilo a un anhídrido. Podemos sintetizar a partir de un cloruro de acilo a un éster o a un ácido carboxílico. Podemos sintetizar a partir de un cloruro de acilo una amida, ¿sí? Con el cloruro de acilo nosotros podemos llevar a cabo la síntesis de cualquiera de los siguientes derivados de ácido carboxílico de manera rápida y sencilla, ¿sí? Ok, entonces yo con el cloruro de acilo puedo sintetizar estos dos, o sea, cualquiera de esos dos, y este. ¿Qué sigue? Bueno, con los anhídridos yo puedo sintetizar cualquiera de esos dos, o estos, o la amida. Con los ésteres y los ácidos carboxílicos, aunque los ácidos carboxílicos no son tan utilizados para la síntesis de amidas, pero también se puede, yo puedo sintetizar amidas a final de cuentas. Pero difícilmente yo puedo llevar a cabo la síntesis de anhídridos de ácido, la síntesis de cloruros de acilo con anhídridos. Es difícil, ¿sí? Es difícil. Se puede, pero es muy difícil. Y tal vez no va a ser tan sencillo como la reacción opuesta, ¿sí? También a partir de amidas yo puedo convertir las amidas en ácidos carboxílicos, ¿sí? Yo puedo convertir las amidas en ácidos carboxílicos con una hidrólisis, pero esta reacción tiene que estar catalizada porque si no, no se puede dar de manera adecuada o ni siquiera o se va a tardar mucho en llevarse a cabo, ¿sí? Entonces la reacción, todo el flujo de reacciones de cloruro de acilo, de anhídrido, de ésteres, ácidos carboxílicos y amidas se puede dar en esa dirección bastante fácil, pero las reacciones opuestas en el otro sentido
es más difícil de llevarlas a cabo. Y para poder llevarlas a cabo tenemos que utilizar catalizadores. Si no, las reacciones básicamente no van a ocurrir tan rápido, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es esas reacciones, un poquito más a detalle. Entonces vamos a comenzar con los halogenuros de acilo, y específicamente los cloruros de acilo, ¿sí? Entonces vamos a ver la reacción de formación de anhídridos de ácidos carboxílicos, ¿sí? La formación de anhídridos. Aquí tenemos la reacción de un cloruro de acilo de cadena R con un ácido carboxílico. Aquí está reaccionando un ácido carboxílico. ¿Y qué me genera? Un anhídrido de ácido y ácido clorhídrico, o bueno, cloruro de hidrógeno, de hecho. Ok, aquí como ejemplo tenemos el cloruro de heptanoilo y vemos que está reaccionando con ácido heptanoico, con piridina. De hecho, podemos ver que por ahí está la piridina, que normalmente ese es un reactivo que se suele agregar mucho a las reacciones, la piridina. Más adelante vamos a mencionar por qué. Y con esta reacción de cloruro de heptanoilo y ácido heptanoico con piridina se nos genera el anhídrido heptanoico, ¿sí? En buen rendimiento, de hecho. ¿Cómo es el mecanismo para llevar a cabo esto? Déjenme pongo una diapositiva para poder ver el mecanismo más a detalle. Bueno, no voy a poner todo el heptanoilo porque está muy grande, entonces voy a poner nada más 2 carbonos para hacer las moléculas cortitas. Pero vamos a suponer que estamos haciendo reaccionar S con ácido acético, por ejemplo, y en presencia de piridina, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, recuerden, aquí hay piridina, ¿sí? Bueno, todavía no le voy a poner la piridina, pero ahorita van a ver cuál es la importancia de la piridina. Recuerden que este va a tener pares de electrones. ¿Y cuál va a ser la reacción? Bueno, aquí nuestro X vendría siendo el cloruro el cloro, ¿sí? Aquí nuestro derivado de ácido carboxílico más reactivo va a ser el cloruro de acilo. Entonces ese va a ser el que va a ser atacado, porque el carbono de ese cloruro, ¿sí? Es muy es positivo, está polarizado de manera positiva. Entonces va a ser muy factible que se ataque por nucleófilos. Aquí, ¿cuál va a ser el nucleófilo? El oxígeno que está en este ácido acético, el hidroxilo, el grupo hidroxilo que está ahí. Entonces este grupo hidroxilo puede atacar con un par de electrones a este carbono polarizado. Ya vimos por qué está polarizado. Y bueno, el oxígeno va a recoger el par de electrones, de tal manera que se nos va a generar este intermediario tetraédrico del que ya habíamos hablado, ¿sí? Donde vamos a tener esto aquí. Y como el oxígeno atacó con un par de electrones, está cargado de manera positiva, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, si no tuviéramos la piridina, el oxígeno tendría que tomar el protón, ¿sí? Tendría que tomar el protón que tiene este grupo, este nucleófilo que atacó. Pero como tenemos la piridina, ¿sí? Bueno, déjenme pongo la estructura de la piridina. Iba a poner nada más piridina, pero mejor para que la conozcan. La piridina es esta y tiene un par de electrones. Entonces la piridina puede actuar como una base y quitar el protón que está aquí para que el oxígeno que está aquí se neutralice y entonces me genere esta estructura que está aquí, que ustedes van a ver. ¿Sí? Me generaría esa estructura que está ahí. ¿Y cuál es el otro paso? La salida de X, que en este caso X era nuestro cloro, ¿sí? Porque es el derivado de ácido carboxílico más reactivo, ¿sí? El que fue atacado. Entonces ese tiene que abandonar el carbono del compuesto original. Entonces cuando el oxígeno baja de nuevo los electrones, el que va a salir es el cloro. Ahora, ¿por qué sabemos que va a salir el cloro y no va a salir el otro? Aquí tenemos que tomar en cuenta otra cuestión. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos las reacciones de sustitución nucleofílica, veíamos que también importaba para la salida de los grupos que estaban siendo sustituidos, qué tan buen grupo saliente era. Aquí también va a importar eso, ¿sí?
Otra razón por la que los derivados de los cloruros de acilo son buenos reactivos es porque cuando sufren reacciones de sustituciones nucleofílicas, los halógenos son buenos grupos salientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que aquí salga el cloro. ¿Qué producto me generaría? Bueno, me generaría este que está aquí. Este que está aquí así, ¿sí? Ahora, ¿qué más me generaría? Pues el cloruro, ¿no? En forma así, el cloruro estaría así cargado negativamente. Y esto estaría en forma de sal, porque recuerden que la piridina pues ahí tenía un protón, se acababa de protonar porque le quitó un protón a un intermediario, ¿sí? El intermediario tetraédrico. Pero ¿qué pasaría si hubiera salido en lugar del, vamos a ponerle aquí 1 para asegurarnos, camino 1, de que este fue el camino 1? Pero ¿qué pasaría si el que hubiera salido hubiera sido este de vuelta? Si imagínense que ese hubiera salido de vuelta. Bueno, se me hubiera generado entonces esto. Se me hubiera quedado de vuelta la materia prima y se me hubiera generado de vuelta, o se me hubiera generado esta base que tenemos aquí, esta base conjugada del ácido acético. ¿Sí? Tenemos este. ¿Quién es mejor base o quién es mejor grupo saliente? ¿El acetato o el cloruro? Pues la verdad es que el cloruro es mejor grupo saliente, ¿sí? Y eso lo podemos ver nosotros porque recuerden que los mejores grupos salientes eran las bases más débiles. ¿Y qué base es más débil? Obviamente la del cloruro. Recuerden que la basicidad normalmente está inversa a la acidez de su ácido conjugado. Entonces, ¿qué ácido es más fuerte? ¿El ácido clorhídrico o el ácido acético? Pues obviamente el ácido clorhídrico es uno de los ácidos más fuertes que hay. Entonces, obviamente, y de manera inversa, su base conjugada, el cloruro, va a ser muy débil. Y el acetato, pues no va a ser tan débil como, por ejemplo, si lo comparamos con el cloruro. Entonces es mejor grupo saliente el cloruro. Entonces por eso va a preferir salir el cloruro que el acetato. Entonces el camino 2 no va a ocurrir de manera tan sencilla, ¿sí? Va a ocurrir principalmente el camino 1, donde sale el cloruro, porque es un mejor grupo saliente, ¿sí? Y entonces básicamente ese es el mecanismo. ¿Este mecanismo puede ocurrir sin la piridina? Sí, sí puede ocurrir sin la piridina, pero sin la piridina tal vez bajarían los rendimientos, puede ser, o sería un poco más lento. Aunque la verdad es que la reacción ya es bastante rápida porque los halogenuros los cloruros de acilo son muy reactivos. Entonces, bueno, ese es el mecanismo. Aquí tenemos la esterificación de los halogenuros de acilo, ¿sí? En este caso volvemos a tener un cloruro de acilo que está reaccionando con un alcohol y de vuelta con piridina para generarnos un éster y el cloruro de piridinio, ¿sí? Que en el compuesto pasado volvíamos a tener el cloruro de piridinio. Muy bien, vamos a ver qué es lo que va a estar ocurriendo aquí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo, ¿sí? Aquí lo tenemos y tenemos el alcohol isobutílico que reacciona con piridina, ¿sí? Para generarnos el isobutil 3,5-dinitrobenzoato. Ok, vamos a poner un ejemplo de cómo ocurre ese mecanismo pues de reacción para que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, nosotros tendríamos aquí voy a poner otro yo, este que está aquí, que está reaccionando con el metanol. Vamos a ponerle con el metanol. Y de vuelta volvemos a tener la piridina. Sí, la piridina, recuerden que va a ser importante para quitar el protón del intermediario tetraédrico. Sí, pero recuerden que sin piridina como quiera puede ocurrir la reacción, solo que pues, la piridina nos ayuda a que ocurra de mejor manera. Muy bien. ¿Qué va a estar ocurriendo aquí? Bueno, primero que nada el nucleófilo que se vendría siendo el hidroxilo va a atacar a este carbono de carbonilo. El oxígeno va a recoger el par de electrones, ¿sí? Igual como veíamos el mecanismo pasado. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo? Vamos a tener la formación del intermediario tetraédrico de nuevo.
Aquí recuerden que es donde hace su trabajo la piridina. Se viene y quita este protón que está aquí. Y el oxígeno recupera su neutralidad, tomando ese par de electrones de ese enlace hidrógeno-oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, la formación o la neutralización, mejor dicho, del oxígeno que estaba en ese intermediario tetraédrico, pero el oxígeno el otro oxígeno sigue cargado de manera negativa. ¿Qué sigue? Posteriormente el oxígeno va a bajar el par de electrones para regenerar el doble enlace y entonces va a salir el grupo saliente más débil, o sea, el que sea mejor grupo saliente, el que sea la base más débil. ¿Cuál es la base más débil? Obviamente el cloruro es la base más débil. Sí, va a salir el cloruro. Aquí vamos a comparar las bases. Por ejemplo, tenemos de bases al cloruro y tenemos de base al metóxido. O sea, obviamente el cloruro es una base más débil porque incluso el metóxido se usa para reacciones de eliminación. ¿Sí? Es una base muy fuerte. Es una base muy fuerte porque su ácido conjugado, que vendría siendo el alcohol, es un ácido muy débil. Entonces, de manera inversa, su base es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, definitivamente el cloruro es una base más débil y por ende es un mejor grupo saliente. Entonces va a salir el cloruro y se va a quedar ahí el metóxido. ¿Sí? De tal manera que se nos va a generar un producto final, el éster. Y listo, ese sería el mecanismo de reacción. Aparte, recuerden que se nos va a generar pues la piridina protonada. ¿Sí? Ahí salió fea la piridina, pero bueno. Se nos va a generar la piridina protonada y listo. Muy bien, ahora tenemos otro mecanismo que vendría siendo la hidrólisis de los halogenuros de acilo, que vendría siendo su reacción con agua. ¿Sí? Muy bien, vamos a verla. Aquí tenemos el cloruro de acilo que reacciona con agua para generarnos un ácido carboxílico y un cloruro de hidrógeno. Aquí tenemos como ejemplo el cloruro de fenilacetilo que reacciona con agua para generarnos el ácido fenilacético. Vamos a ver el mecanismo de reacción para que lo vean. Muy bien, vamos a ver. Tenemos este ácido y se hace reaccionar con agua. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta va a atacar para acá. Este oxígeno del agua va a actuar como un nucleófilo. Recuerden que el agua puede ser un nucleófilo. Y el oxígeno va a recoger el par de electrones, como habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Y qué se nos va a generar? Se nos va a generar este intermediario que tenemos por aquí. Ok, vamos a tener ese ion oxonio que tenemos por ahí. ¿Qué sigue? Aquí, si se fijan en las condiciones de reacción, no pusimos la piridina. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, recuerden que en el medio, para empezar, tenemos agua. Que el agua podría actuar como una base y retirarnos un protón de ese oxígeno cargado positivamente, de tal manera que se genere hidróneo. O el mismo oxígeno cargado negativamente podría actuar como base y retirar el protón, de tal manera que se nos generaría, y bueno, obviamente el oxígeno recoge los electrones para neutralizarse, y se nos generaría esto que tenemos aquí. Ay, esto ya no está cargado positivamente, es un OH, ¿sí? Y tendríamos la formación de esto. ¿Qué sigue? Posteriormente, aquí el oxígeno va a bajar un par de electrones para regenerar el doble enlace y va a salir la base más débil. ¿Cuál es la base más débil? Recuerden que el cloruro, porque si comparamos a las bases tenemos al cloruro y tenemos al hidróxido. ¿Quién es una base más débil? Pues obviamente el cloruro, porque el hidróxido es una base muy fuerte, ¿sí? Es una de las bases más fuertes inorgánicas. Pues sale el cloruro y ¿qué se nos va a generar? Este intermediario que vamos a tener aquí. Muy bien. Ahora,
de aquí, ¿cómo vamos a perder ese protón que está por ahí? Bueno, pues en el medio tenemos agua, y entonces el agua puede venir y actuar para retirarnos este protón que está aquí y que el oxígeno recupere su neutralidad. De tal manera que se nos generaría esto. Se nos generaría eso. Y listo. Muy bien. Ya tenemos de esta manera la hidrólisis. Se conoce como hidrólisis porque viene a ser el agua el que rompe el enlace entre el carbono y el cloruro. Entonces es una hidrólisis, ¿sí? Cuando se utiliza agua como reactivo para romper enlaces, es una reacción de hidrólisis. Muy bien, ya tenemos aquí la hidrólisis de los halogenuros de acilo. Y por último tenemos la formación de amidas a partir de halogenuros de acilo. En este caso se está utilizando cloruro de acilo, ¿sí? Un cloruro de acilo, amoníaco o una amina, ¿sí? Porque pueden ser cualquiera de las dos. Si queremos una amida primaria, tenemos que usar amoníaco. Si queremos una amida secundaria o terciaria, tenemos que usar una amina. Y en la reacción tiene que haber hidróxido, ¿sí? Ahorita vamos a ver por aquí. Y se nos va a generar la amida, agua y cloruro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como ejemplo tenemos, por ejemplo, que se está haciendo reaccionar el cloruro de benzoilo con la piperidina en medio básico con hidróxido de sodio y agua para generarnos la N-benzoil piperidina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo la síntesis de este producto. Déjamelo hago, ahí está. Muy bien, vamos a ver. Déjame recuerdo, ahí está. Pues teníamos nosotros esto, que está aquí, más la piperidina, ¿verdad? Estaba reaccionando con la piperidina. Muy bien, la piperidina y se hacía reaccionar con medio básico y agua, ¿no? Medio básico y si no recuerdo había agua también. Entonces, bueno, nomás para tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, va a estar actuando como nucleófilo el nitrógeno de la piperidina, va a venir a atacar, este oxígeno va a recoger su par de electrones y nos va a generar el intermediario tetraédrico que hemos visto hasta ahorita, siempre. Nos va a generar esto que tenemos por aquí, acá el cloruro que tenemos acá, y recién entrando a la molécula el nitrógeno de la piperidina. Sí, vamos a tener esto así. Y obviamente el oxígeno tiene 4 enlaces y por eso está cargado positivamente, porque utiliza un par de electrones para atacar. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, aquí tenemos que utilizar el hidroxilo para quitarle el protón, ¿sí? Para quitarle ese protón al nitrógeno, ¿sí? Este hidróxido le va a quitar el protón al nitrógeno y entonces el nitrógeno va a agarrar los electrones para neutralizarse. Ahora, ¿por qué utilizamos un medio básico y no dejamos que las aminas que ya están ahí presentes en el medio vengan y se lo quiten? Porque si las aminas se protonan, entonces vamos a tener menos producto o menos materia prima de amina que está reaccionando, porque va a estar protonada. Y las aminas protonadas ya no pueden atacar tan fácilmente, porque ya no pueden atacar, mejor dicho, ya no tienen el par de electrones para atacar. Entonces es importante añadir el medio ácido en el caso de las aminas, para que no se protonen y puedan atacar fácilmente al cloruro de ácido. Entonces se nos va a generar esto que tenemos aquí. Está cargado negativamente todavía. Y aquí ya nada más tenemos el nitrógeno aquí pegado. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, este nitrógeno ya tiene su par de electrones aquí. Y luego este va a bajar su par de electrones acá, el oxígeno. Y tiene que salir la base más débil. En este caso la base más débil es el cloruro. De nuevo vuelve a ser el cloruro. ¿Por qué? Porque si comparamos las basicidades, el cloruro y el nitrógeno, por ejemplo, es muchísimo más fuerte. Como base es mucho más fuerte las bases de nitrógeno, ¿sí? A base de nitrógeno. ¿Por qué? Porque los ácidos, por ejemplo, su ácido que vendría siendo, por ejemplo, en este caso tenemos esta base que está aquí. Su ácido que vendría siendo la amina secundaria es muy débil.
¿sí? Si comparamos a los ácidos conjugados, el ácido conjugado de la base esta que estoy poniendo aquí de nitrógeno con carga negativa, es muy débil ese ácido, es una mina secundaria. Entonces no es un buen ácido, porque no tiende a soltar ese protón que está ahí, que tiene, ¿sí? Entonces si es un mal ácido, su base es muy fuerte, porque por eso no deja ir a ese protón, porque es una base muy fuerte. Mientras que en el caso del ácido clorhídrico es un muy buen ácido, entonces la base tiene que ser muy débil, porque recuerden que son inversas, ¿sí? Excepto cuando son ácidos o bases moderadas, ahí relativamente también las bases son moderadas. Pero bueno, entonces la base más débil es el cloro y va a salir el cloruro. Y entonces lo que nos va a generar de producto vendría siendo este que tenemos aquí. Y listo, básicamente ese es el mecanismo de reacción. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Bueno, aquí tenemos ya reacciones de los anhídridos, ¿sí? De los anhídridos de ácidos carboxílicos. Entonces aquí tenemos la esterificación de los anhídridos de ácidos carboxílicos, porque ya no tenemos la acilación o la formación de cloruros de acilo a partir de los anhídridos, porque como les digo, la reacción para generar cloruros de acilo a partir de derivados de ácido carboxílico menos reactivos ya no es conveniente, porque no son porque vamos a generarlos y de volada van a reaccionar estos cloruros de acilo, son muy reactivos, ¿sí? Entonces pues además de que a nivel de mecanismos de reacción no tendría sentido que lo pudiéramos generar. Ahorita les voy a mencionar por qué, pero vamos a ver primero las reacciones. Aquí tenemos la reacción de esterificación de los anhídridos de ácidos carboxílicos para generar ésteres, ¿sí? Donde está haciéndose reaccionar el anhídrido acético con el ion paranitrofenóxido y nos está generando como producto el paranitrofenilacetato y el ion acetato. Ok, vamos a ver el mecanismo. Lo que va a ocurrir primero es que el oxígeno cargado negativamente del ion fenóxido pues va a atacar al carbonilo, como hemos visto, y el oxígeno va a recoger el par de electrones para generar el intermediario tetraédrico, ¿sí? Vamos a tener esta formación de intermediario tetraédrico, esta estructura que vemos aquí a la derecha, y que sigue. Posteriormente, cuando el oxígeno baje la carga negativa, pues va a salir la base más débil. ¿Cuál es la base más débil? En este caso va a salir el acetato, ¿sí? Porque aquí son bases de la misma, vamos a decirlo así, de casi la misma fuerza, pero es aún más débil la base del oxígeno pegado al anillo aromático, porque si comparamos la basicidad del acetato y la basicidad del oxígeno pegado del fenóxido, es más débil la del fenóxido, porque los electrones de este oxígeno no van a estar disponibles para actuar como una buena base, porque van a estar distribuidos por todo el anillo aromático por las formas resonantes. Entonces es mucho más débil la base del fenóxido que la base del oxígeno del acetato. Entonces va a salir el acetato y entonces se nos va a terminar pegando este fenóxido al acilo que teníamos originalmente como materia prima en el anhídrido. Y ya, listo, vamos a tener nuestro paranitrofenilacetato, ¿sí? Muy bien, ahora también tenemos la formación de amidas. De hecho, podemos llevar a cabo la formación de ácidos carboxílicos a partir de anhídridos utilizando agua, pero bueno, esa reacción no la voy a poner porque solo me voy a estar enfocando en algunas. Pero recuerden que en teoría podemos llevar a cabo la síntesis de cualquier derivado de ácido carboxílico a partir de una materia prima, siempre y cuando vayamos en dirección a menor orden de reactividad. Como les había mencionado, los anhídridos pueden generarme ácidos, los anhídridos me pueden generar ésteres, los anhídridos me pueden generar amidas, pero difícilmente me van a generar cloruros de acilo. Ahora, los ésteres me pueden generar ácidos carboxílicos y los ésteres me pueden generar amidas, pero difícilmente me pueden generar anhídridos y halogenuros de acilo. Los ácidos carboxílicos igual me pueden generar amidas y me pueden generar ésteres, pero difícilmente me pueden generar anhídridos y halogenuros de acilo. Las amidas difícilmente me pueden generar los otros derivados de ácido carboxílico, aunque con algunas condiciones y con catálisis ácida o básica me pueden llegar a generar ácidos carboxílicos, las amidas, e incluso algunos ésteres, pero son condiciones, como les digo, catalizadas
porque de manera normal no podrían llevar a cabo esa formación de compuestos. Entonces, básicamente se puede obtener cualquier derivado de ácido carboxílico siempre y cuando sigamos ese orden. Los halogenuros de acilo, que son los más reactivos, me pueden dar cualquier otro compuesto, ¿sí? Vamos entonces ahora a ver la amidación de anhídridos de ácidos carboxílicos, que vendría siendo la formación de amidas. ¿Sí? Aquí tenemos el anhídrido de ácido que reacciona con 2 moles de amina, que eso es importante, que sean 2 moles para generar melamida y una sal de carboxilato de amonio. Aquí tenemos el anhídrido acético que reacciona con el para-isopropil anilina y se me genera el para-isopropil acetanilida. Muy bien, ¿cómo ocurre eso y por qué es importante tener 2 moles por ahí de amina? Bueno, vamos a ponerlo. Déjame hago una diapositiva. Voy a poner otro ejemplo, pero va a ser el mismo fundamento. Vamos a poner, por ejemplo, a este mismo. Vamos a poner este, por ejemplo, que se hace reaccionar con este. Oye, quiero NH2. Ahí está, NH2. Ahí está. Muy bien, dijimos que se va a poner con 2 moles, ¿sí? Pero aquí al principio no voy a poner una sola molécula, ¿sí? Todavía no ocupamos ejemplificar por qué 2 moles. Pero tengan en cuenta eso. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ocurrir un ataque nucleofílico a uno de los 2 carbonilos, puede ser cualquiera de los dos. En el caso de que llegáramos a tener 2 cadenas de anhídridos diferentes, pues se atacaría la que esté menos impedida, ¿sí? Pero en este caso son equivalentes. Y al atacar este carbono, el oxígeno va a recoger el par de electrones para generar nuestro intermediario tetraédrico que hemos visto a lo largo de todas estas reacciones. Siempre se está repitiendo el mismo patrón. Sí. Y entonces aquí vamos a tener enlazada a nuestra amina. Y está con carga positiva porque utilizó un par de electrones para atacar. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que neutralizar a nuestra amina para que pueda proseguir el mecanismo. Porque si no, de manera protonada, la amina y cualquier otro nucleófilo que acaba de atacar puede ser un buen grupo saliente, ¿sí? Cuando están en forma protonada sí pueden actuar como buenos grupos salientes. De hecho, ese es el fundamento de protonar primero los alcoholes para que sean buenos grupos salientes en las reacciones de sustitución. Entonces por eso es un paso importante que se tengan que desprotonar los nucleófilos que acaban de entrar en el intermediario tetraédrico para que no se puedan salir como buenos grupos salientes, ¿sí? Entonces aquí tiene que venir una base. ¿Qué base anda por ahí en el medio? Pues obviamente otra amina anda por ahí. Entonces la amina puede venir y quitar este protón y el nitrógeno recupera su neutralidad. Entonces tenemos después la formación de esta estructura que tenemos aquí. ¿Qué sigue? La salida de la base más débil. Entonces el oxígeno va a regresar a formar el doble enlace y entonces va a salir la base más débil. En este caso la base más débil es el oxígeno, porque de hecho ese oxígeno con carga negativa que va a salir, si comparamos las bases, por ejemplo, tendríamos de base a este y tendríamos de base a este. ¿Cuál es la base más débil? El oxígeno, que este fenilacetato que está ahí. No, este benzoato que está ahí, perdón. ¿Por qué? Porque esta carga negativa puede estar estabilizada por resonancia y entonces eso hace que sea una peor base. Recuerden que la resonancia disminuye la basicidad de las sustancias. Mientras que a su vez este nitrógeno que está aquí es una base muy fuerte porque ni siquiera tiene resonancia, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a proseguir. Entonces la base más débil va a ser el lado del oxígeno, ¿sí? La porción del oxígeno, y entonces esa es la parte que va a salir.
¿sí? Y entonces se nos va a generar como resultado esta estructura que voy a tener por aquí. ¿Sí? Ya se me sintetizó la amida. Ahora, ¿por qué es importante utilizar dos moles? Porque me voy a gastar un mol de la amina para que actúe como nucleófilo y otro mol para que actúe como base. Si nada más uso un mol, se me va a obtener, o sea, la mitad de ese mol se me va a ir a actuar como un nucleófilo y la otra mitad se me va a ir a actuar como una base. Entonces, además de este producto, yo voy a obtener como subproducto esta estructura en forma de sal. Entonces por eso es importante que haya dos moles, para que haya un excedente y que la reacción se pueda llevar a cabo con buenos rendimientos. Vamos ahora a la hidrólisis de los ésteres. Aquí ya estamos entrando en los ésteres. Aquí los ésteres se están convirtiendo en ácidos carboxílicos, que es una reacción permitida porque la reactividad de los ácidos carboxílicos y los ésteres es bastante parecida. Entonces aquí los ésteres está reaccionando con agua y con un medio ácido para convertirse en un ácido carboxílico. Está ocurriendo una hidrólisis porque estamos rompiendo un enlace con agua. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues primero aquí se nos va a protonar nuestro oxígeno del carbonilo, ¿sí? Porque cuando utilizamos una catálisis ácida, esto es lo que ocurre. Se nos va a protonar nuestro oxígeno del carbonilo, ¿sí? Retirándole un protón al ion hidronio que genera el medio ácido, y entonces se nos va a generar el éster protonado. Posteriormente esto hace que el carbono de ese carbonilo sea todavía más reactivo y entonces el agua puede atacar más fácilmente. Cuando ataca el agua, pues el oxígeno recoge su par el par de electrones para deshacer el doble enlace, y entonces que se nos genera este intermediario tetraédrico. Obviamente el oxígeno que acaba de atacar pues acaba de utilizar un par de electrones y por ende desarrolla esta carga positiva que tenemos aquí, y tiene que perder un protón para neutralizarse, si no ese sería un buen grupo saliente para pues salir, valga la redundancia, y volveríamos al estado, a la materia prima original, y eso no es lo que queremos. Entonces tiene que perder ese protón para que no sea un buen grupo saliente. Entonces el agua aquí lo que va a hacer es quitarle un protón a ese oxígeno que está ahí y que recupere su neutralidad. Una vez que recupere su neutralidad, vamos a tener este intermediario tetraédrico que está aquí, ¿sí? Y ese intermediario tetraédrico, de ese intermediario tetraédrico se va a protonar el metoxilo, ¿sí? Se va a protonar el metoxilo. Y entonces, al protonarse, retirándole un protón al ion hidronio, se nos va a generar esta otra estructura ya protonada, ¿sí? Aquí tenemos el metoxilo protonado. ¿Por qué es importante que se protone? Porque no es un buen grupo saliente, ¿sí? Esta estructura no es un buen grupo saliente, pero ya saliendo en forma de metanol, ahora sí es un buen grupo saliente, ¿sí? No sé si me explico. Entonces se tiene que protonar forzosamente para que sea un mejor grupo saliente. Al protonarse va a salir de mejor manera, aquí lo podemos ver, y cuando sale ese metóxilo, entonces el oxígeno, un oxígeno de los que están ahí en forma de hidroxilo, van a regenerar el doble enlace, y eso nos va a generar un ácido carboxílico protonado. Y lo único que tiene que ocurrir ahora es que venga el agua y retire un protón a ese ácido carboxílico protonado para que se nos genere nuestro ácido carboxílico y nuestro ion hidronio, que es nuestro catalizador. Y listo, la hidrólisis ácida es así. Ahora también tenemos la versión básica, ¿sí? Cuando un éster reacciona con un ion hidróxido y estamos haciendo una catálisis básica. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se nos va a generar un ion carboxilato y metanol, en este ejemplo al menos. Ahora aquí tenemos el metiléster. Vamos a ver el mecanismo. El ion hidróxido va a venir y va a atacar al éster metílico, ¿sí? En el carbono del carbonilo, y el oxígeno va a recoger el par de electrones y se nos va a generar nuestro intermediario tetraédrico que siempre hemos visto. Aquí, como el hidróxido ya tiene una carga negativa, cuando ataca y se une para generar el intermediario tetraédrico, no va a tener carga positiva. ¿Y qué sigue? Bueno, cuando el oxígeno baja la carga negativa para regenerar el doble enlace, va a salir el metóxido, ¿sí? Va a salir el metóxido en forma de ion, ¿sí? Y posteriormente ese metóxido va a retirar un protón al agua que anda en el medio para generar metanol, ¿sí? Y regenerarnos el ion hidróxido.
Porque recuerden que durante la reacción, recuerden que en la reacción estamos utilizando como, o sea, en solución tenemos a la base en agua, ¿sí? Entonces a final de cuentas este metóxido que se nos genera pues puede retirarle un protón al agua, y el agua entonces nos regeneraría el ion hidróxido. Muy bien, ¿qué nos va a ocurrir? Normalmente cuando ya se nos genera nuestro ácido carboxílico, que aquí ya lo veíamos terminado, en el medio sigue habiendo iones hidróxido, y ahí, recuerden que el ácido carboxílico puede actuar como un ácido. ¿Y qué es el hidróxido? El hidróxido es una base, entonces puede ocurrir una reacción ácido-base, y entonces el hidróxido le puede retirar un protón al ácido carboxílico y generarnos un ion carboxilato y agua. ¿Sí? Entonces normalmente cuando catalizamos una hidrólisis básica, el producto no va a ser un ácido carboxílico, sino un ion carboxilato, que tendremos que acidificar el medio, ¿sí? Bajar el pH para regresarlo a su forma de ácido carboxílico. Ahora vamos a la amidación de ésteres. Aquí en la amidación de ésteres vamos a tener un éster reaccionando de nuevo con amoníaco o una amina, dependiendo del tipo de compuesto que queramos obtener, una amida primaria, secundaria o terciaria, y nos va a generar una amida y un alcohol. En este caso está haciendo reaccionar el etilfluoroacetato con amoníaco, y se nos genera la fluoroacetamida y el etanol, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no me voy a meter mucho en el mecanismo, porque viene a ser el mismo mecanismo. Todos los mecanismos que hemos estado viendo son los mismos, básicamente, solo cambia la reactividad del grupo saliente, ¿sí? Cuando estamos tratando con ésteres, bueno, cuando estamos tratando con cloruros de acilo, ¿cuál va a ser el grupo saliente? Cloruro. Cuando estamos tratando con anhídridos, ¿cuál va a ser el grupo saliente? El grupo el anión carboxilo, ¿sí? Por así decirlo, un carboxilato de acilo, ¿sí? Aquí vamos a tener una R, un carboxilato va a ser el grupo saliente. Cuando estamos tratando con un éster, ¿cuál va a ser el grupo saliente? Un alcoxilo. Cuando estamos tratando con un ácido carboxílico, un hidroxilo. Cuando estamos tratando con una amida, pues vendría siendo esta base, amiduro, si no mal recuerdo el nombre. Entonces, obviamente el mecanismo siempre va a ser igual. Lo único que va a cambiar es si estamos utilizando un catalizador, tal vez un paso de protonación, etcétera. Si estamos utilizando una base, pues tal vez un paso de remoción de protones extra. Pero lo único que va a estar cambiando es el grupo saliente que va a estar saliendo, ¿sí? Entonces, en sí los mecanismos son los mismos. Entonces, si ustedes quieren hacerlos, les va a servir más de práctica que ustedes traten de explicar el mecanismo de reacción de estos. En el caso de los ácidos carboxílicos también me los voy a saltar porque las reacciones son las mismas. Entonces me voy a saltar todo esto. Los ácidos carboxílicos se pueden convertir en ésteres y se pueden convertir en amidas, ¿sí? Pero es raro utilizarlos para la síntesis de amidas. Normalmente no es lo ideal. Y no es lo ideal porque una amida, el ácido carboxílico, para poder convertirlo en una amida tendríamos que hacerlo reaccionar con una amina o con un amoníaco. Y entonces un amoníaco y una amina son básicas y el ácido carboxílico es ácido, perdón. Entonces primero reaccionarían por una reacción ácido-base, y entonces el producto, que es un carboxilato, ya no es tan reactivo, ¿sí? No es tan reactivo porque el carboxilato es capaz de estabilizar ese carbono del carbonilo muy bien. Entonces es incluso más estable que la amida, entonces no es tan reactivo. Entonces, pues, normalmente no es lo ideal llevar a cabo la síntesis de amidas a partir de ácidos carboxílicos. Entonces, pues, pero bueno, por eso les digo que me voy a saltar los ácidos carboxílicos, porque su reacción tal vez más importante es la formación de los ésteres. Ahora, vamos con las amidas. Las amidas pueden reaccionar por hidrólisis, ya sea hidrólisis ácida y básica, para generarme ácidos carboxílicos. Eso sí lo pueden hacer las amidas, ¿sí? Esta es una reacción que tiene que estar catalizada forzosamente porque recuerden que las amidas son menos reactivas que los ácidos carboxílicos. Entonces tiene que estar catalizada esta reacción. Entonces aquí se hace reaccionar a la amida con un medio ácido y agua, pues obviamente, para generar un ácido carboxílico. ¿Cuál es el mecanismo? La amida primero se va a protonar su oxígeno del carbonilo al retirarle un protón al ion hidronio, y se nos va a generar la amida protonada. Posteriormente, la amida va a ser más fácilmente atacada por el agua, ¿sí?
el agua va a atacar al carbono del carbonilo, el oxígeno va a recoger el doble enlace, se lo va a deslocalizar hacia él y nos va a generar el intermediario tetraédrico, ¿sí? Que donde aquí el oxígeno del agua va a estar cargado positivamente porque utiliza un par de electrones. Posteriormente vamos a tener este intermediario tetraédrico con carga positiva en el oxígeno, que donde el agua va a actuar como una base y le va a retirar un protón para neutralizarlo, ¿sí? Y nos va a generar este intermediario tetraédrico. Muy bien, este otro intermediario tetraédrico. ¿Qué sigue? Bueno, una vez que ya se nos generó este otro intermediario tetraédrico, el grupo amino se nos tiene que protonar, porque si sale en forma de amiduro, si no recuerdo mal el nombre de xenón, sería una base muy fuerte, por lo cual no podría ser un buen grupo saliente. Entonces, si sale en forma de amoníaco, por ejemplo, ya es un mejor grupo saliente, y entonces es bastante factible que salga, ¿sí? En lugar del hidroxilo. Entonces se tiene que protonar esta amina que está aquí, utilizando el medio ácido. Se va a protonar, le va a retirar un protón al ion hidronio, se nos va a generar este intermediario tetraédrico, otro intermediario tetraédrico, y posteriormente, cuando el oxígeno baje un par de electrones para regenerar el doble enlace, va a salir ese grupo amino protonado para generarnos el ácido carboxílico protonado. Finalmente, el agua va a actuar como una base y le va a retirar un protón a ese ácido carboxílico protonado, regenerándonos el medio ácido del ion hidronio y dejándonos ya el ácido carboxílico listo. Es la hidrólisis ácida de las amidas. Ahora recuerden que el amoníaco que sale, pues se puede protonar fácilmente, porque a final de cuentas va a haber una reacción ácido-base entre el amoníaco y el ion hidronio, y entonces se me va a generar el ion amonio. Ahora aquí tenemos la hidrólisis básica, que cambian algunas cosas. Aquí lo primero que va a ocurrir, para irnos ya directo al mecanismo, es que el hidróxido va a atacar al carbono del carbonilo de la amida, el oxígeno va a recoger el par de electrones y se nos va a generar este intermediario tetraédrico. Ya teniendo este intermediario tetraédrico, lo único que va a ocurrir es que este oxígeno con carga negativa le va a retirar un protón al agua, que va a estar actuando como un ácido, ¿sí? En este caso el agua actúa como un ácido y no como una base, y el agua se convierte en un ion hidróxido, y el intermediario tetraédrico, de tener carga negativa, ahora está en forma neutra. ¿Qué sigue? Aquí se tiene que protonar el grupo amino de la misma manera que en el caso pasado, porque si no, no sería un buen grupo saliente, y entonces se va a protonar retirándole un protón al agua, ¿sí? Este nitrógeno que está aquí, y nos va a generar un ion hidróxido, generándonos un ion amonio, ¿sí? Posteriormente, el ion hidróxido va a retirarle un protón a uno de los hidroxilos del intermediario tetraédrico para que utilice el oxígeno, ese par de electrones de ese enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, para regenerar el doble enlace y que se promueva la salida del ion amonio, ¿sí? Del amonio que está ahí, de tal manera que va a salir, se nos va a generar nuestro carboxilo, nuestro ácido carboxílico, nuestro amoníaco. Y recuerden que este amoníaco puede reaccionar con el ácido carboxílico para generarnos un ion carboxilato, pero lo más probable es que no sea así, sino que vaya a reaccionar con el medio básico, ¿sí? Porque recuerden que tenemos iones hidróxido que pueden retirar el protón al ácido carboxílico y nos generan el carboxilato. Y bueno, ahora hasta este punto ya terminamos los derivados de ácidos carboxílicos, y nada más quiero mencionar un poquito algo acerca de los cianuros, que yo les había mencionado que a partir de los cianuros también se puede llegar a obtener ácidos carboxílicos, y ahorita vamos a ver el mecanismo de eso, de esa reacción. Aquí lo que tengo es vamos a decirlo así, la serie secuencial de eventos que me van a llevar a obtener el ácido carboxílico. Yo primero voy a tener el nitrilo, y al hacerlo reaccionar con agua, ¿sí? Se me va a generar una amida, y la amida, con el medio básico que voy a tener en la reacción, se me va a hidrolizar a un ion carboxilato. De hecho, esta reacción que vemos aquí, que estoy poniendo con la flecha roja, es la que acabamos de ver. Entonces, yo primero con los nitrilos los convierto a una amida, y luego a la amida con el medio básico simplemente se sufre la reacción de hidrólisis básica para convertirse a un carboxilato. Entonces aquí estamos viendo ese mecanismo de reacción, ¿sí? El ion hidróxido comienza atacando al carbono del nitrilo, ¿sí? Que sufre un ataque nucleofílico del hidroxilo, y entonces el nitrógeno recoge un par de electrones de los del triple enlace para generar un ion imidato, ¿sí? Ya tenemos ese ion imidato que está por ahí.
Y entonces aquí este nitrógeno cargado negativamente va a utilizar su par de electrones para retirarle un protón al agua y generarnos un ion hidróxido, ¿sí? Y entonces vamos a tener un ácido imídico. Una vez que tenemos esta estructura que está aquí formada, lo que sigue es que ese ion hidróxido ahora va a actuar como una base y le va a retirar un protón al oxígeno que está en el ácido imídico, ¿sí? Al retirarle ese protón, el oxígeno utiliza ese par de electrones para generar un doble enlace, y como este carbono que está aquí no puede tener 5 enlaces, pues el doble enlace que tenía con el nitrógeno, ahora esa par de electrones lo capta el nitrógeno y regenera una amida en forma básica, ¿sí? Es decir, como si hubiera liberado un protón. Si se fijan, es una amida que le falta un protón, y por esa falta del protón tiene una carga negativa. ¿Qué sigue? Pues lo único que debe ocurrir es que la amida con carga negativa le retire un protón al agua, y entonces nos genera la amida lista para sufrir la hidrólisis básica, porque a partir de aquí el hidróxido puede atacar ese carbono del carbonilo para llevar a cabo la hidrólisis de las amidas. Entonces ahí ya no me voy a meter mucho con eso. Muy bien, ya para finalizar vamos a hablar de las reacciones de los algunos derivados de ácidos carboxílicos con algunos reactivos organometálicos, nada más para mencionarlos, porque los reactivos organometálicos también pueden reaccionar con los ésteres, por ejemplo, principalmente con los ésteres. Pueden reaccionar con los ésteres para llevar a cabo la síntesis de alcoholes, ¿sí? Por ejemplo, los reactivos de Grignard y los reactivos de organolitio, como los de Gilman, pueden reaccionar 2 veces con los ésteres en condiciones en un primer paso éter dietílico y en un segundo paso de protonación. En un primer paso, pues el reactivo de Grignard va a atacar al éster metílico, ¿sí? O el de organolitio va a atacar al éster, perdón. El oxígeno va a recoger el par de electrones para generarnos este reactivo tetraédrico. Sí, vamos a tener aquí la formación de este intermediario tetraédrico, y obviamente cuando este baje, ¿sí?, va a salir en forma de grupo saliente este metóxido que está aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sale el metóxido y no sale la R como grupo saliente? Porque los carbaniones son muy buenas bases, son bases muy fuertes. Entonces, obviamente, la base más débil es el metóxido. Entonces, esta acetona puede sufrir una reacción con otro reactivo de Grignard, pero esa reacción ya la hemos visto, ¿sí? Donde el reactivo de Grignard, aquí, lo que va a hacer el reactivo de Grignard, aquí lo voy a poner aquí, va a venir a atacar, va a venir el oxígeno va a recoger esa carga que está aquí, nos va a generar este intermediario tetraédrico, ¿sí? Y en el siguiente paso de protonación, ¿qué es lo que sigue? Pues este oxígeno va a retirar un protón al hidróneo que está en el medio ácido, ¿sí? Y entonces nos va a generar un alcohol terciario al que se le añadieron 2 cadenas R pertenecientes al reactivo de Grignard o al reactivo de organolitio, ¿sí? Y bueno, el metóxido que está aquí también se va a protonar con el medio ácido para generarnos el alcohol correspondiente. Entonces, los reactivos de Grignard con ésteres nos pueden ayudar en la síntesis de alcoholes terciarios, nada más para que lo tengan en cuenta. Y más o menos así sería el mecanismo. Entonces, bueno, con eso terminamos las reacciones así básicas de los derivados de ácido carboxílicos. Y bueno, este viernes pues vamos a tener la sesión de los ejercicios y de síntesis de estos reactivos, empleando ya estos reactivos. Pues bueno, esto es todo por hoy y pues aquí terminamos el video.